Mi nombre es Salvador Espino. Voy a platicar sobre todos los análisis que podemos hacer para predecir y diagnosticar preeclampsia antes de que ocurra el síndrome clínico. Vamos a platicar sobre las capacidades diagnósticas de la prueba y sobre cuáles son los puntos de aplicabilidad. Probablemente la única situación en la que estemos todos de acuerdo es en aquellos dos postulados que establece PRECOG, la guía de práctica clínica más conocida para tamizar preeclampsia en población general, que dice que en la primera visita de control prenatal debemos evaluar de forma individualizada el riesgo de esta complicación y debemos de modificar la vigilancia fetal y materna en función de este riesgo. Y para esto tenemos diferentes alternativas. Por ejemplo, PRECOG y ACOG nos establecen una lista de una serie de factores de riesgo que debemos de tomar en cuenta en las poblaciones, pero probablemente la alternativa más interesante, y al menos la que yo uso con mayor frecuencia, es la guía de práctica clínica de Royal College, que divide a los factores de riesgo como factores de alto riesgo y factores de riesgo intermedio, en donde basta un factor de alto riesgo para catalogar a nuestro paciente como de alta probabilidad y por lo menos dos factores de riesgo intermedio para hacer lo mismo y entonces proceder con la profilaxis. Royal College establece que si nuestra paciente tuvo preeclampsia en un embarazo previo, tiene alguna nefropatía, alguna enfermedad autoinmune como lupus o síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, si nuestra paciente tiene diabetes o tiene hipertensión crónica, son condiciones suficientes para catalogar como de alto riesgo a nuestra paciente, entonces proceder con la profilaxis. Y también establece que si está en su primer embarazo, se embarazó después de los 40 años, si tiene un intergenésico mayor de 10 años, si su índice de masa corporal pregestacional es de 35 o más, si tiene historia familiar de preeclampsia o si se trata de un embarazo múltiple, entonces dos de estos factores de riesgo pues son suficientes también para empezar aspirina. Royal College establece de 75 a 150 miligramos diarios y bueno, para poder prevenir preeclampsia. La pregunta importante en este sentido es si la correcta interpretación de los factores de riesgo que están en la historia clínica, en este primer contacto, pues nos permite identificar satisfactoriamente a pacientes con riesgo de preeclampsia, como lo establecen las guías de práctica clínica. Y pues las guías así lo recomiendan. Sin embargo, ya desde hace algún tiempo se empezó a evaluar las capacidades diagnósticas de estos algoritmos de abordaje y ya hace mucho tiempo el doctor Bergis publicó esta revisión en donde establecía que solamente el 7% de las pacientes que son identificadas por Royal College realmente desarrollarán preeclampsia y solamente el 11% de las pacientes que son identificadas por PRECOG desarrollarán preeclampsia. También esta revisión encuentra que a NICE, a Royal College, se le va a ir una de cada 4 pacientes que desarrollan preeclampsia, mientras que a PRECOG se le va a ir una de cada 3 pacientes que desarrollan preeclampsia. Entonces, ahí empezaron a establecer las primeras dudas acerca de la utilidad de hacer un abordaje eminentemente clínico. Y es que un punto de reflexión importante es la baja congruencia que tenemos en este tipo de abordajes de tamizaje con el conocimiento del que ya gozamos actualmente sobre la fisiopatología inicial de la enfermedad. En el embarazo normal, como se ejemplifica en esta diapositiva, el trofoblasto extravilloso tiene 2 vías de invasión hacia el endometrio. Una vía intersticial, aquí ejemplificada con el número 1, en donde el trofoblasto va expresando diferentes integrinas para poder identificar diferentes moléculas de la matriz extracelular, avanzar a través de ella hasta que llega a reconocer la capa muscular de las arterias espirales. Cuando reconoce la capa muscular de las arterias espirales, este trofoblasto cambia su fenotipo y destruye esta capa muscular.
La consecuencia es que la arteria espiral en su porción terminal pierde el tono, se ensancha, aumenta mucho la luz, y esto tiene como consecuencia disminuir de forma abrupta la velocidad de la sangre en el interior del vaso. De forma paralela, también el trofoblasto que migra por la luz del vaso, por la vía intraluminal, va sustituyendo la capa endotelial. El trofoblasto cambia su fenotipo a endotelial y adquiere también una serie de responsabilidades en la modificación superficial, en una disminución en la trombosis y en la probabilidad de que se formen coágulos aquí en esta zona. Entonces, es una situación que va de la mano, que disminuye la fuerza, la presión y la velocidad del flujo de la sangre en esta porción, y también disminuye la trombosis. En preeclampsia no sucede eso. En preeclampsia esta invasión trofoblástica es defectuosa, es inadecuada. La vía intersticial modifica de forma muy superficial la capa muscular de las arterias espirales, y por lo tanto no se crea este sistema de baja resistencia al flujo con alta capacitancia. La consecuencia es que el flujo de sangre que sale por la arteria espiral hacia el espacio intervelloso lo hace a presión y con mucha velocidad. Hay que recordar que la vellosidad corial en esta porción del intercambio pues está compuesta por sincitio trofoblasto y citotrofoblasto, dos capas diferenciadas, dos capas diferentes, en donde la primera pues prácticamente carece de núcleos, es una capa muy delgada que promueve el intercambio de oxígeno y de nutrientes de forma óptima. Los receptores de aminoácidos están principalmente en esta superficie, y las modificaciones que ocurren en la zona de intercambio pues pueden lastimar de forma irreversible el sincitio trofoblasto. Las consecuencias las podríamos dividir desde un punto de vista didáctico en 4 características. Una, pues un incremento en la presión con una disminución en la concentración de oxígeno que promueve el estrés oxidativo en la zona de intercambio, lastimando las membranas, con un incremento en la producción de radicales libres que lleva a un aumento en la secreción de citocinas proinflamatorias. También hay un incremento en la salida de exosomas que normalmente están en el sincitio trofoblasto, así como agentes antiangiogénicos y DNA fetal libre en la sangre materna. Los estudios que comparan las concentraciones de DNA fetal en pacientes que desarrollan preeclampsia y las que no, muestran un incremento significativo en las primeras con una mayor proporción del mismo. Esta serie de características son exclusivas de preeclampsias tempranas, es decir, aquellas formas de preeclampsia que debutan o que pasan el horizonte clínico antes de la semana 34. Cuando revisamos la histopatología de preeclampsias tardías, no encontramos los mismos hallazgos. De hecho, la invasión trofoblástica puede ser normal en algunos casos de preeclampsia tardía, y lo que pensamos es que esto se debe principalmente a un estado sistémico inflamatorio, en donde podemos encontrar obesidad o hipertensión como factores de riesgo principal, y aunque también hay un incremento en citocinas inflamatorias, la concentración definitivamente no es la misma. Igual también acerca de agentes antiangiogénicos, tampoco hay una diferencia importante entre pacientes que desarrollan preeclampsia tardía y aquellos controles que no desarrollan preeclampsia. Por eso es que, como vamos a ver más adelante, los marcadores bioquímicos de preeclampsia y los marcadores biofísicos de preeclampsia son para identificar formas tempranas de preeclampsia. Pero también es importante mencionar que estas formas son las que realmente nos interesan, porque son las que ponen en riesgo la vida de las mamás, la vida de los bebés, las que incrementan el ingreso a
terapia intensiva, las formas tempranas de preeclampsia son la primera causa de nacimiento pretérmino y también de ingreso a terapia intensiva neonatal. Bueno, es por eso que la Fundación de Medicina Fetal de Londres ya desde hace muchos años estableció que la estrategia más eficaz para predecir preeclampsia en pacientes individuales, la ventana de primer trimestre post-mortem. Más específica, el estudio SPRING salió hace un par de años y entre otras cosas se le hizo un análisis derivado de esta gran cohorte para evaluar cómo funciona el algoritmo de la Fundación de Medicina Fetal. Y, por ejemplo, en un entorno de preeclampsias prematuras, en preeclampsias pretérmino, en donde se encontró una prevalencia de preeclampsias pretérmino de 0.84%, las guías de práctica clínica de Royal College encontraron una sensibilidad o tasa de detección 40.8%, es decir, lograron detectar a 4 de cada 10 mujeres que desarrollaron preeclampsia. Cuando se sumó a los marcadores maternos, a los factores maternos, la presión arterial media, el factor de crecimiento placentario y el índice de pulsatividad de arterias uterinas, esta tasa de detección se duplicó, se fue al 82.4%. Entonces, por eso es que vamos a platicar de este modelo que integra marcadores clínicos, marcadores biofísicos y marcadores bioquímicos. ¿Cuándo? Bueno, pues al primer contacto dentro de esta ventana de primer trimestre o en cuanto tengamos a la paciente por primera vez en nuestro consultorio. Estos valores han sido validados en otros estudios, en muchos otros estudios. El estudio de Wright así lo comprueba, en donde la tasa de detección, la sensibilidad del modelo, pues oscila entre un 87 y un 93%. Aceptamos que alrededor del 90% para preeclampsia temprana, antes de la semana 34, dijimos. Para preeclampsia pretérmino, es decir, aquella que debutan antes de la semana 37, los valores oscilan entre 75 y 83%. Y para todos los tipos de preeclampsia, pues los valores oscilan entre 49 y 53%. Como mencionamos, el modelo no es tan útil en preeclampsias tardías. Bueno, el ejercicio del Dr. Poon, que trató de evaluar el rendimiento de las guías de práctica clínica con poblaciones mucho más grandes en grandes cohortes europeas, encontró cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, en esta muestra de 34.573 pacientes, encontró que la guía de práctica clínica de ACOG, del American College, identificó como de alto riesgo a 22.287, de las cuales únicamente 217 desarrollaron preeclampsia. Es decir, estamos hablando de un valor predictivo positivo del 0.97%, o sea, solamente una de cada 100 realmente desarrollaron preeclampsia. Pues miren qué interesante. En el año 2003, Maynard le pone suero de pacientes con preeclampsia, un modelo murino, es decir, le pone la porción soluble del receptor y les provoca preeclampsia. Cuando tratamos de ver cómo se comporta la porción soluble del receptor, del lado izquierdo tenemos el comportamiento normal y del lado derecho el normal son los puntos azules. Podemos ver en puntos rojos el comportamiento, las concentraciones de las pacientes que desarrollan preeclampsia, que son claramente más altas. El comportamiento del factor de crecimiento placentario, el normal lo tenemos a la izquierda, del lado derecho serían los puntos azules,
Los puntos rojos son las pacientes que desarrollan preeclampsia, está completamente abatida la concentración. Pero vean que cuando unimos o cuando hacemos el índice SFLT1-PLGF, los puntos logran discernir mejor a las pacientes que desarrollan preeclampsia de las que no desarrollan preeclampsia, puntos azules contra puntos rojos. Esta es la tabla del gráfico de Karomanchi, el clásico, que nos dice del lado derecho cómo las concentraciones de factor de crecimiento placentario logran distinguir a pacientes que desarrollan preeclampsia desde etapas muy tempranas del embarazo. Él establece un corte de 13 a 16 semanas. Sin embargo, del lado izquierdo vemos la porción soluble del receptor y vemos que este comportamiento empieza a ser diferente entre la semana 21 y semana 24. Por eso es que lo integramos hasta el segundo trimestre. Entonces, la está resumida en esta diapositiva. Las pacientes que tienen riesgo de preeclampsia tienen un estado antiangiogénico con un incremento en las concentraciones de SFLT1 sobre PLGF, y lo contrario sucede en pacientes que tienen un embarazo normal. De tal forma que el aterrizaje clínico está como lo vemos aquí, en la ventana de evaluación de 11 a 14 semanas, analizamos junto con los marcadores clínicos el Doppler de las arterias uterinas, la presión arterial media y factor de crecimiento placentario, y a todo esto le sumamos el SFLT1 a partir de la semana 20. Muy bien. Bueno, cuando detectamos una paciente con alto riesgo de preeclampsia, pues como lo saben, la piedra angular es la profilaxis con aspirina, idealmente iniciarla antes de la semana 16, habitualmente la suspendemos hacia la semana 36, y 150 miligramos por las noches, que se absorbe mejor, y así logramos con todos nuestros pacientes concentraciones de medicamento. Algo que es bien interesante es este estudio de Asmita Kulkarni, que demuestra una relación inversa entre ácidos grasos omega 3 y SFLT1. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos pacientes con alto riesgo de preeclampsia, debemos de poner especial énfasis en una adecuada suplementación de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, omega 3, por la importancia que tienen, sobre todo en primero y en último trimestre. Este es el comportamiento de la arteria cerebral media. Vean cómo el índice de pulsatividad es menor en los extremos del embarazo, y esto es porque es cuando se requiere un mayor flujo de glucosa, ácidos grasos poliinsaturados, oxígeno hacia el cerebro del bebé para su formación y desarrollo. Entonces, esta es la lista de recomendaciones de profilaxis en pacientes con alto riesgo de preeclampsia a considerar: aspirina universal, calcio en poblaciones con baja ingesta, arginina en poblaciones de muy alto riesgo, inductores de matriz pulmonar religiosos en la semana 28 y terapia médica nutrición. Y establecer una vigilancia. El position statement en este sentido sugiere que la paciente debe vigilarse su presión arterial en casa, idealmente con algún medio electrónico, y subirlo a algún medio digital para que podamos estarlo monitorizando en todo momento. Es iluso pensar que tomándole la presión a nuestras pacientes cada mes que van a nuestro consultorio vamos a detectar de forma temprana una hipertensión arterial. Y en caso de que se empiece a subir la presión arterial, lo que todos sabemos, hacer una evaluación de proteinuria, cómo están las plaquetas, una biometría hemática, cómo se está comportando el ácido úrico, pruebas de función hepática, pero aquí encaja un potencial uso del índice SFLT1-PLGF. En este sentido, se han perseguido tres objetivos: descartar preeclampsia a una semana, diagnosticar preeclampsia en las siguientes 4 semanas o hacer un diagnóstico diferencial de preeclampsia con otras probabilidades. Descartar preeclampsia una semana. Esta es una pregunta que tiene una respuesta buena y puntual. Cuando encontramos un índice SFLT1-PLGF igual o menor a 34, tenemos un valor predictivo negativo del 99.3%, es decir, muy bueno, con una sensibilidad del 80% para captar este grupo de pacientes y un área bajo la curva de 86.1%. Es decir, si estamos por debajo de 38, podemos tener la certeza de que nuestra paciente no va a desarrollar preeclampsia en la siguiente semana. La siguiente pregunta es si va a desarrollar preeclampsia en las siguientes 4 semanas. El índice no funciona bien para este. El valor predictivo es de 36.7%,
con una tasa de detección del 66.2% y una especificidad muy importante del 83.1%. Y la tercera pregunta es hacer un diagnóstico diferencial de otras enfermedades. Este es muy interesante y es donde los análisis económicos han encontrado un mayor impacto del índice. El índice tiene una diferente sensibilidad de acuerdo a la edad gestacional en la que se interpreta. Por eso es que hay dos puntos de corte para diagnóstico. Cuando estamos por debajo de la semana 34, el punto de corte es 85. Un punto de corte, un índice SGLT1 PLGF por arriba de 85 crónica con una nefropatía en donde no sabemos si se trata de una actividad lúpica o se trata de una preeclampsia, en donde la diferencia es interrumpir el embarazo del índice para hacer este diagnóstico diferente. Honrosa. ¿Podéis conservar vuestras banderas? Salir. Formación. ¿Qué decís?